Buenos días. Gracias, Amaya, por la presentación. Es cierto que hemos trabajado muchísimo desde hace 6 meses en todo esto y quiero agradecerle personalmente en este momento a Amaya sus desvelos en todas estas cuestiones que parecen menores pero que son tan complicadas de que al final las cosas salgan como aparentemente por ahora están saliendo y creo que razonablemente bien, ¿no? Pero la ilusión que todos hemos tenido en esta conferencia es tremenda. Queríamos hacerlo lo mejor posible, queríamos que el mensaje se pasara, queremos mover un poquito el árbol, mover el pensamiento, y creo que la conferencia del discurso de Ian Duncan Smith, que en parte me quita a mí la oportunidad de poder decir lo que pensaba decir, merece la pena. Es decir, que me siento suficientemente contento con oír lo que he oído como para considerar que lo que yo pudiera decir no tenía mayor importancia. Como precisamente el doctor David Alls está aquí presente a mi izquierda y es una parte fundamental de esta conferencia junto con otras personas, yo voy a dejar de comentar lo que tenía previsto comentar. Tengo que pasar Pero bueno, aquí tienen ustedes un dato. Yo voy a darles solo 2 datos. Voy a dedicar no más de 3 minutos a lo que quiero decir, no más de 3 minutos. Tenía preparada media hora, o algo más de media hora, pero solo le voy a dar 2 datos. En España, en este momento, son datos del año 2009. Los datos del 2010 y 2011 no son disponibles. Aproximadamente esa cifra de menores que están bajo la tutela del Estado. Para entendernos de alguna manera, son menores en los que el nivel de gravedad de la desprotección ha superado unos niveles determinados, la gravedad de la desprotección ha superado unos niveles determinados, y las comunidades autónomas se hacen cargo de ellos, sea para el acogimiento residencial, sea para lo que sea. Esa cifra. Debajo de esa cifra hay varios miles más, varias decenas de miles más, probablemente habrá que multiplicarla por 4, por 5, de menores que están a cargo de los servicios sociales municipales, porque el nivel de desprotección, la gravedad del nivel de desprotección es menor. Pero probablemente algunos de ellos serán luego usuarios de los servicios especializados si no se hace lo que se deba hacer para mejorar. Estamos hablando de cifras importantes. ¿Qué cuesta perdón por la forma de expresarme, pero tengo que ir rápido? ¿Qué nos cuesta? ¿Qué cuesta al erario público cada uno de estos menores? Me voy a centrar solo en una parte de esos menores. De esos menores, cerca de 15.000, 14.500, 14.900. Tienen ahí la cifra. 14.900 niños y niñas estaban en acogimiento residencial en el año 2009, según estadísticas del Observatorio de la Infancia del Ministerio. Estadísticas complejas, porque tiene que recoger información de las comunidades autónomas y no es fácil. Casi 15.000 menores están en acogimiento residencial. ¿Cuánto cuesta un menor en acogimiento residencial? Depende de la comunidad autónoma. Esa es una gráfica que dice cuál es la tasa por 100.000, son datos del Ministerio, tasa por 100.000 niños en acogimiento residencial por comunidades autónomas. No es la cifra absoluta, es la tasa por 100.000, con lo cual significa que en algunas comunidades hay el doble de porcentaje de menores que en otras. La explicación complicada. Aquí tenemos algunos expertos que conocen muy bien este tema y que pueden comentarlo. Pero ¿cuánto cuesta un menor? Depende. En algunas comunidades autónomas, el precio, el coste para el erario público de un menor en acogimiento residencial es de, lo tienen ahí, 55.000 euros año. Son datos reales del año 2012 de una comunidad autónoma española. 55.000 euros, sacados del concurso público. En otra comunidad autónoma, la cifra la anterior, creo que es de 37.000 euros. De una comunidad autónoma, 37.000 euros un niño un año, otra comunidad autónoma, 55.000 euros un niño un año. Si multiplican los 55.000 euros por, perdónenme que les vuelva un poco loco con esto, las transparencias se las paso, esta era la presentación que iba a hacer yo en media hora, y quiero resumir un dato, solamente este dato.
Y esto es lo que me interesaba decirles. Si multiplicamos 14.900 niños por 55.000 euros, que cuesta un niño en una comunidad autónoma, no digo cuál, pero en una, 55.000, la cifra supera los 850.000 euros. 850 millones de euros. ¿Cuánto cuesta la intervención con una familia? La intervención con una familia intensiva, una intervención intensiva con una familia al año en la comunidad autónoma que probablemente invierte más dinero, el programa más. Yo he ido al programa más caro, me he ido a buscar el programa más caro. El programa más caro cuesta 16.000 euros familia durante un año. Si una familia tiene 2 niños de media, son más, seamos conservadores, 2 niños de media, 8.000 euros niño año. En intervención familiar. El programa más caro que conozco de acogimiento familiar, por la selección de las familias y por el apoyo que da a las familias acogedoras, el más caro que yo conozco en España, cuesta 11.000 euros familia acogedora, niño acogido, año. 11.000 euros año, el más caro que yo conozco. Si redujéramos un 5% cada año el número de niños que están en el acogimiento residencial y pasaran a programas de interacción familiar o a programas de acogimiento familiar, esa sería la reducción del coste en esa gráfica, que traducido en pesetas, en euros, lo tienen, está en la gráfica anterior, pero no quiero con eso cansarles. Es decir, si miramos cuáles son las políticas de protección en este ámbito de la protección infantil, también nos podemos ir al ámbito de la reforma. Aproximadamente hay 7.000 niños en este momento, había 7.000 niños con medida de internamiento en un centro de menores por haber cometido delitos o comportamientos delictivos. El precio, lo que cuesta un niño en una intervención, un joven, perdón, es mayor que el que acabo de decir antes en protección. Si hiciéramos la misma operación y fuéramos capaces de reducir un 5%, que no es mucho, 5% es una cantidad razonable, de menores que cada año pueden salir de esa medida y entrar a otra medida, o, como han hecho algunas comunidades autónomas, han intentado hacerlo con mayor o menor éxito, dejemos que los que estén, pero que no entren, que entren un 5% menos y, por tanto, que vayan saliendo del sistema. Reduciríamos el coste. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es que toda la información que disponemos y todos los modelos teóricos con los que funcionamos y la ley española dice taxativamente que los resultados son claramente mejores si los menores están en el acogimiento familiar, si los menores están en la intervención familiar, que si están en el acogimiento residencial. No todos. Esto es muy complejo de explicar, pero en términos generales los resultados son mejores y los resultados del acogimiento residencial no suelen ser buenos. Este es un ejemplo de un tema que yo conozco. Podemos extrapolar esto a otras muchas actuaciones propias de la intervención social y los programas sociales. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en los últimos 20 años no ha cambiado suficientemente este sistema o no ha cambiado en las cifras globales de España? Porque, claro, España, como todo el mundo conoce, tiene una complejidad extraordinaria a la hora de diferenciar entre comunidades autónomas. Y las hay que hacen unas cosas y las hay que hacen otras. Y las hay que lo hacen mejor, las hay que lo hacen regular en función de estos criterios. No me quiero extender nada más porque lo que quiero es introducirle al doctor David Ols, porque el doctor David Ols es el responsable de que en el mundo exista un programa de prevención que está dentro de la órbita de los programas de prevención que se inician en el momento del embarazo, que intentan, como dice él, activar procesos que en las madres embarazadas en algunas madres embarazadas en condiciones de riesgo social importante, pueden estar desactivados y tratar de hacer avanzar en ese proceso de protección razonable de sus hijos. Todos los resultados de este programa, que lleva 30 años funcionando en el mundo, todos los resultados sugieren que tiene una eficacia por encima
de cualquier otro programa similar. Sugieren que reduce las tasas de desprotección infantil. Digo, sugiere con la prudencia que uno debe tener a la hora de analizar resultados, pero aquí son resultados insistentemente claros. Recuerdo que hace unos 20 años aproximadamente yo conocía ya este programa, junto con muchas personas que nos dedicamos a esto, conocíamos este programa, qué es lo que estaba haciéndose en Estados Unidos. Y en algún momento de mi vida, cuando tuve alguna responsabilidad de que alguien me preguntara cuál podría ser una de las actuaciones que podrían llevarse a cabo, perdón que hable en primera persona, pero hubo un momento en el que a mí se me ocurrió una idea, y así la transmití, que era la idea de desarrollar unos programas llamados experimentales. Y dentro de los programas experimentales yo propuse un modelo de programa experimental, y era el modelo del Dr. Ols, el modelo NFP o el modelo Healthy Start Families, el modelo de intervención temprana en el embarazo. Y hubo una comunidad autónoma que recogió el guante. Y lo malo de aquello fue que cuando se hicieron los programas experimentales, mi idea era que financiara, en este caso el Ministerio, solo los programas. Mi idea, digo como asesor, yo asesoraba. Y les decía, bueno, financiar 2 buenos programas. Y cuando veamos si funcionan, generalicémoslo a toda España. Bueno, el problema surgió en el momento en que había que decidir a qué comunidad autónoma se le daba y a cuál no. Y entonces alguien decidió que había que dar a todas la misma cantidad. Café para todos. A mí el cuerpo diplomático no me hubiera cogido nunca para ser miembro de él, pero me horroriza ese tipo de decisiones, las digo con total tranquilidad, ocurrió, yo fui testigo, y es una de las razones probablemente por las que igual estamos aquí hablando de esto ahora, 20 años después. 20 años después. Yo propuse ese programa, ese modelo. Una comunidad autónoma lo cogió. Yo les ayudé a desarrollar ese programa parecido al de Ols. Queríamos hacer una cosa parecida a ese. El programa duró 1 año porque complicaba la vida también. Era un programa que complicaba las cosas. Y ya les contaré si quieren por qué complicaba las cosas. Pero complicaba las cosas porque había que generar estabilidad en las profesionales para que estuvieran 2 años y medio con las familias. Y esto es complejo, ¿no? Pero es un programa que actualmente, en este momento en España, y con esto termino, en este momento yo tengo hecho los cálculos económicos, nos costaría en España ahora 6.000 euros por familia, 6.000 euros por familia, durante 2 años y 5 meses. Tradúzcanlo a dinero anual y es menos de 3.000 euros al año una familia. Una madre que tiene un niño, 2.800 euros año. Compárelo con las cifras que hemos visto antes y observe los datos que va a dar David Ols. Yo creo que solo hace falta tener una mínima capacidad de entender estas cosas para darse cuenta que quizás hemos perdido muchos años y a veces yo me imagino que hubiera sido si aquel programa que hizo alguna comunidad autónoma se hubiera conseguido generalizar a toda España y ahora tuviéramos, como el Reino Unido, lo dirá Kate Billingham mañana, varios miles de familias en este momento llevando el programa, el modelo NFP. Modelo que le agradezco al Dr. Ols, admiro al Dr. Ols desde hace más de 25 años. Es para mí un sueño que esté aquí. Probablemente toda la conferencia está pensada para que esté él y algunas personas más. Agradezco muchísimo a él que haya venido. Podría agradecer también a los demás. De manera desinteresada, absolutamente desinteresada, están aquí para ayudarnos y para hablar de lo que ellos más saben. Le doy la palabra al Dr. Ols, que tienen ustedes su biografía en los papeles y probablemente dedicaría 5 minutos que tiene que dedicarlos él a hablar, a explicar todo su currículum y toda su experiencia personal de trabajo. Dr. Ols, cuando usted quiera. Gracias.